de tipo planetario que puede ser definido como un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural. ¿Ya? Este proceso ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que la globalización ha hecho del mundo una aldea global. De hecho, esto parte con eso. ¿Ya? A fines del siglo XX se hablaba de una aldea global, en el sentido de que el mundo entero, ¿verdad?, para alcanzar un mejor nivel de vida, más humano, más integrado, menos aislado, había que como volver a las primeras culturas humanas, los primeros grupos humanos que se organizaban en torno a aldeas. Entonces, cuando el mundo entero fuera como una gran aldea, ¿verdad?, podríamos reencontrarnos entre los seres humanos. Bueno, de ahí, de esa aldea global o aldea del mundo entero, ¿verdad?, surge, ¿no es cierto?, la globalización. Es decir, el origen de este concepto es un origen valórico, bastante positivo. Vamos a ver, como suele suceder, ¿verdad?, en esto, el evento, ¿verdad?, que va a evolucionar. Bien, la disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. ¿Ya? Claro, porque, por ejemplo, si tomamos a nuestro país, ¿verdad?, en tiempo de la colonia, pues, estamos claros de que Chile estaba absolutamente outsider, es decir, fuera de los polos de desarrollo, de los elementos, ¿verdad?, que otorgaban, ¿no es cierto?, importancia económica al mundo de esa época. Chile quedaba como siempre tras manos, nos llegaba todo tarde, mal, y a veces nunca. Esa frase que uno utiliza, tarde, mal y nunca, bueno, pasaba en tiempos de la colonia en Chile. Bueno, todo esto va a cambiar. Ya el ámbito de referencia va a ser otro y finalmente nuestro país se va a integrar cada vez más al mercado mundial. Ahora, en cuanto a las características de la globalización, podemos señalar que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ya ha generado gran impacto en los aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos, respeto a los derechos humanos, acceso a la educación, tecnología, entre otros. Entre sus principales características podemos incluir, ¿ya? Bueno, está claro que la globalización, si bien es cierto, es como la consolidación del capitalismo, como mercado mundial, ¿verdad?, como sistema mundial, mejor dicho, pero por otra parte permite o entrega una difusión de valores universales, que antes a lo mejor, como habían regiones aisladas, era más compleja de defender, por ejemplo, los derechos humanos, en regiones que a lo mejor no tenían una salida mediática al mundo, como hoy día. Grandes matanzas, grandes masacres, grandes genocidios, a lo mejor fueron hechos al amparo de esta sombra, ¿verdad?, que impedía la difusión de tales atrocidades. ¿Ya? Hoy día la globalización, el mundo interconectado, las redes sociales pueden difundir de manera prácticamente instantánea cuando se está produciendo una grave lesión a los derechos humanos en el mundo. ¿Se dan cuenta? Y también permite consolidar el sistema democrático. Claro, porque el sistema democrático, ¿no es cierto?, está claro que necesita perfección, ¿ya? Y sobre todo cuidado. La democracia, ¿verdad?, es un valor que puede en un momento dado perderse, tirarse el tacho a la basura. Bueno, entonces, este proceso que estamos hablando ahí puede en un momento dado aportar a la consolidación y proyección y defensa permanente de este derecho o esta sociedad democrática. Bueno, características de la globalización. Primero, es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en el mundo entero, ¿ya? Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Prácticamente no existe ninguna esfera de la vida humana, social, ¿verdad?, que se vea afectada o modificada por la globalización. Ya, pero lamentablemente, y aquí surgen ya algunas críticas, ¿verdad?, es desigual y asimétrica, ya que repercute de forma muy diferente según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. ¿Ya? Es impredecible, es decir, sus resultados no se pueden ser anticipados, no pueden ser anticipados.
Claro, porque un proceso, ¿verdad?, que se dio de manera idéntica en un país, no necesariamente tiene que tener las mismas consecuencias que ese mismo proceso en otro país. ¿Se dan cuenta? No necesariamente, ¿verdad?, como le hago el dicho, 2 gotas de agua caen en el mismo lugar 2 veces seguidas. Bueno, acá algo por el estilo. Los procesos son diversos entre sí. Después, depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de la producción. Claro, porque evidentemente la globalización nos va a permitir conocer de manera más eficaz la distribución de los recursos naturales. Por lo tanto, y más encima con un criterio sustentable. Por lo tanto, es verdad, es necesario replantear cómo va a estar organizada la producción a nivel espacial. También globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. ¿Ya? Eso no sé si es tan bueno eso, el favorecer la uniformidad del consumo. Pero por lo menos, ¿verdad?, te va generando o te permite, aunque sea en teoría, en primer lugar, que todas las personas del orbe, teóricamente, insisto, tengan acceso a un consumo uniforme. En la práctica a veces cuesta eso que se produzca. Conforma un modelo financiero mundial, ¿ya? Para muchos, ¿verdad?, los grandes banqueros a nivel mundial siguen siendo dueños del mundo, ¿verdad? Grandes grupos económicos, las transnacionales y todo lo que ello implica. Ahora, como ventaja de la globalización, ¿qué podemos señalar? En primer lugar, un desarrollo de un mercado global, ¿ya? Un mercado interconectado, ¿no es cierto?, en el cual ningún país tendría ninguna razón valedera para quedarse afuera, ninguno. Tal vez a lo mejor por decisiones de tipo ideológica, estoy pensando en Corea del Norte, porque incluso los otros países de tipo socialista o comunista, ¿verdad?, de alguna forma están integrados. Cuba está integrado, China, ¿qué tiempo?, ¿verdad? Incluso China, para que ustedes lo sepan, China originalmente, y no originalmente, sino que durante un buen tiempo, fue un aliado económico del régimen militar chileno, por ejemplo. China. ¿Ve? Entonces, ¿cómo si China es comunista? Y Pinochet se declaraba marcadamente anticomunista, para que vean. El tema comercial a veces hace que estas cosas increíbles se produzcan, ¿verdad? Después, circulación de bienes y productos importados. Como ustedes saben que por definición, ¿verdad?, la importación es la acción de comprar bienes y productos extranjeros, ¿verdad?, que lleguen a un país determinado. Bueno, también en eso se ve la instancia como una oportunidad, ¿ya?, de dotar a nuestros connacionales, ¿verdad?, de productos de mejor calidad y un bajo precio. Y eso, en el contexto de la globalización, es positivo. ¿Se acuerdan cuando yo tiempo atrás les definía el mercantilismo? ¿Se acuerdan esa materia? Cuando hablábamos del mercantilismo como doctrina económica de la época moderna, de la monarquía absoluta. Bueno, el mercantilismo opinaría todo lo contrario de lo que estamos diciendo ahí. Claro, para los economistas mercantilistas, el mercantilismo como doctrina económica o como práctica económica, algunos dicen que no es doctrina, bueno, la importación es una amenaza. Y la idea de ellos, era, porque ya no existe, nadie puede defender una cosilla, es prácticamente minimizar al máximo las importaciones. ¿Te acuerdan? Bueno, acá la globalización es al revés, ¿ya? Es favorecerla, porque el intercambio de transacciones comerciales es lo que mantiene vivo el sistema. ¿Se dan cuenta entonces cómo un tema que es cultural, que es social, que es valórico, va tan de la mano con lo comercial? Claro, porque el libre comercio en sí mismo, ¿verdad? Claro, es ganar dinero, por supuesto, divisas, entrada de moneda dura a un país. A todo esto, la moneda dura actual puede ser dólar o euro, antaño era solamente dólar. Bueno, pero eso también lleva una valórica, que es la libertad económica, que también se podría discutir un poco si está en libertad, ¿verdad? Claro, porque es manejada por unos pocos en el mundo. Podríamos también entrar en una discusión ahí, entendiendo por discusión argumentación y contraargumentación, ¿ya? Como debate. Después, el favorecimiento de las relaciones internacionales. Claro, porque esto obliga a crear grandes bloques con intereses comunes y eso te lleva a tratar de evitar los conflictos armados, conflictos bélicos, que a la larga entorpece las relaciones comerciales correctas, adecuadas, exitosas, duraderas. Bueno, también por otra parte, los procesos de intercambio cultural,
¿verdad? Supuestamente todo el mundo, y digo de verdad, supuestamente todo el mundo, está en condición de conocer las culturas de todo el mundo, ¿ya? Pero ahí también hay una asimetría, ¿eh? Como vamos a ver más rato con las minorías. Aumento el turismo, por supuesto, a tener más conocimiento del orbe, la actividad turística que es derivada de eso, por supuesto, aumenta de forma natural. Y desarrollo tecnológico, que también es importante considerarlo, ¿verdad? Porque la globalización no se entendería sin el desarrollo tecnológico adecuado, mínimo e indispensable para mantenerla, ¿ya? Bueno, desventajas de la globalización. Cosas no tan buenas, cosas mejorables. Hay algunas y no pocas, ¿ah? Como vamos a ver a continuación. En primer lugar, la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración. Con este tema del mundo interconectado, pero muchas cosas ya escapan al control del Estado Nacional. Ahora, para poder, por ejemplo, tener un control digital más adecuado, hay que restringirnos, ¿verdad?, el acceso a la web, ¿verdad? Incluso yo sé que hay países que lo han ido logrando, pero igual hay elementos de filtración. A ustedes yo les comentaba, parece que, por ejemplo, colocar en Google, no estoy seguro si están así, una vez me decía que eso es un mito, pero bueno, que si uno coloca en Google en China, democracia, se bloquea, no estoy seguro, ya así por lo menos una vez me contaba, o elementos más bien, por ejemplo, propio de la cultura occidental, que no tienen esa capacidad, ¿verdad?, en esos buscadores de esos lugares, a tener acceso al conocimiento como tenemos acá, en este momento, que nosotros es amplio, absoluto. Tú no tienes restricciones, salvo las que tú le quieras dar, pero nosotros no tenemos ningún tipo de restricciones, de cualquier información, ¿te das cuenta? Entonces eso hay que valorarlo, cosa de otro lado a veces no ocurre. O el mero hecho, por ejemplo, de alguna forma, restringirte ya no hacia, no en el sentido de que tú digites algo y no puedas accederlo al conocimiento mediante el Google, sino que el acceso a la red se te vea complejo, ¿verdad? Que hayan turnos o, por ejemplo, pocos dispositivos, ¿verdad? Como se da en algunas regiones, que no, el tema de acceder a Internet, ¿verdad? No hay la libertad que tenemos acá en nuestro país. Que hay que mejorar eso, claro, por supuesto que hay que mejorarlo. Y de hecho la pandemia lo demostró que hay que mejorarlo. Pero evidentemente en relación a otras sociedades, por supuesto, en ese sentido por lo menos estamos varios pasos adelante, ¿ves? Ya otro punto, ¿verdad? Que el comercio local puede sentirse obstaculizado o estrangulado incluso, ¿verdad?, por este comercio internacional, grande, macro. Aumento del intervencionismo extranjero, ¿ya? Que desde fuera, ¿verdad?, desde otras potencias, países, especialmente el primer mundo, intervengan en la política interna de cada nación, de cada país. Después, eso está muy de la mano con la existencia de grandes grupos multinacionales o transnacionales, ¿verdad? Estos grupos, ¿no es cierto?, los multinacionales o transnacionales, te van generando estructuras económicas muy difíciles de quebrar. Yo diría que es imposible, ¿eh? Muy claro, porque evidentemente, como he dicho, con monedas baile monito, entonces buscamos estos grupos, ¿verdad?, apoyan al gobierno, hacen inversiones, aportan, ¿verdad?, para el desarrollo, no sé, de estructura, camino, vivienda, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Entonces, porque es una forma de legitimarse, mostrar como el lado positivo de esto. Yo no digo este malo en sí mismo, Juan, no digo este malo en sí mismo, pero evidentemente eso, a los estados, ¿verdad?, por supuesto que es una restricción. Como tú a esos grandes grupos, esos grandes consorcios, le vas a aplicar una política impositiva dura si obviamente tú constantemente estás estirando la mano, ¿o no? ¿Eh? Entonces, es como morder la mano del que te da de comer, si es una realidad, muchachos. Es así. Aumento injustificable, incluso inmoral, de la brecha de la distribución de la riqueza. Esa imagen que está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, como por ejemplo en un estado que con características para desarrollado, como somos nosotros, ¿verdad?, con características para desarrollado, el tema de la distribución de la pobreza, o en general, digamos, de la riqueza, mejor dicho, aumentó. Y lo que es peor,
bajo, supuestamente, grupos de poder que por lo menos en el discurso hablaban de desachicarlo. Yo me acuerdo que se con igualdad, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿cierto? A partir del año 90 en adelante, ¿se dan cuenta? Y que eso no solamente no fue así, sino que más se distanció el tema. Entonces, claro, por independiente, a lo mejor nuestra posición de cada uno de ustedes que me está escuchando, frente a un estallido social, a un levantamiento popular, ¿verdad? Hay matices, ¿no? ¿Verdad? Pero si hay un tema que no es pero innegable, que se fue acumulando mucha insatisfacción a nivel social. A lo mejor la forma de canalizarla es lo revisable, ¿verdad? Ya, habría que revisar la forma como se debe canalizar esa insatisfacción popular, evidentemente. Pero de que la hubo. No es solamente, como es la teoría, que grupos del chavismo, ¿verdad? En el foro de Río, mandaron líderes acá, que encubiertamente fueron organizando. Entonces, evidentemente había y hay, ¿no es cierto?, una insatisfacción, que es la triste sensación de quien debe velar por tu bienestar no lo hace. Es más, no le importa. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde viene la problemática, ¿verdad? Ojo, sin entrar a respaldar acciones delictivas por eso, ¿no? Y las contradicciones que a veces se pueden cometer. Por cierto, no sé, pues si yo tengo como objetivo dañar a los grandes consorcios, a un Walmart, a un Cencosud, que contribuyo a eso, haciéndole pedazo el kiosquito a un viejito que vive de eso. Nada. Evidentemente eso no solamente es revisable, sino que es condenable. ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿verdad? Que hubo un ensanchamiento de la brecha económica, eso no. Ninguna persona con mínimo de análisis te va a decir que no, ¿verdad? Por ejemplo, incluso el deterioro del trabajo, la inseguridad laboral, la famosa flexibilidad laboral, por ejemplo, que tanto daño ha hecho a nuestro país. La pobreza encubierta dentro de una cáscara de clase media, ¿verdad? La persona que a pesar de que tiene elementos que podrían catalogarlo como, comillas, no sé si es pudiente, pero con aspiración económica más elevada, en su interioridad del hogar vive con necesidad de pobre, a pesar, ¿no es cierto?, de su mejor buen vestuario, con su vehículo. Entonces, ¿cómo? Claro, porque es así. O sea, si los bienes de una familia en un momento dado no alcanzan para cubrir no solamente necesidades básicas, sino que para poder disfrutar lo que uno gana, o sea, si con dificultades yo gano, ¿verdad?, para pagar deudas y para no morirme de hambre, a pesar de que tenga un buen vehículo, voy a ser un pobre. Entonces, esas son contradicciones, ¿ven?, del modelo que a veces tanto se cuestiona. Pero el tema es proponer algo mejor, porque esa es la otra también. Propongamos algo mejor, que cambie eso. Y ahí donde es un tremendo tema que debe esta modesta tribuna de profesores de historia, ¿verdad? Obviamente no estoy en consideración de hacerlo, pero que así es así, ¿ya? Bueno, como dije delante, la uniformidad o limitante del consumo. Trata el consumo, ¿verdad?, como cuando el consumo se transforma en un objetivo de vida y no un medio de vida. Ojo, uno consume para vivir, ¿no es cierto?, pero no vivir para consumir. Ese tema, ¿verdad?, como este asunto de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿verdad? Bueno, acá algo por el estilo. Claro, obviamente el consumo es necesario bajo todo punto de vista, porque el consumo, muchachos, reactiva la economía. Una economía sin consumo o con muy poco consumo no tiene sentido. Claro, porque la demanda por bienes y servicios, que es el consumo, ¿verdad?, te va generando mejor oferta, un círculo o un flujo, ¿verdad?, monetario permanente, sana competencia por captar el cliente, etc. ¿Se dan cuenta? Pero evidentemente, ¿verdad?, cuando ya el consumo es en base... Hay dos cosas que son perniciosas. Cuando el consumo se logra en base a endeudamiento, o cuando el consumo se logra o se reactiva en base a consumir, bueno, ocupar la totalidad de ahorros, sean o no previsionales, ¿eh? Ahorro en general. Esas dos vías para hacer crecer el consumo a la larga son fatales. Son fatales.
Claro, porque, por ejemplo, ya no estoy hablando de los ahorros previsionales, es otra cosa. Pero, por ejemplo, el ahorro. Ya, evidentemente, tú tienes una cuenta que te como olvidada, ¿sí, no es cierto?, para una emergencia. Ya, tu sueldo no te alcanza o simplemente quedaste sin trabajo. Ya tienes que echar mano a tu ahorro, obvio, que para eso están, emergencia. ¿Ya? Pero uno sabe que se le van a acabar. ¿Te das cuenta? Ahora, como política de Estado, salvarnos gracias a eso es a la larga un suicidio económico. Evidentemente que es así. ¿Ves? Y te digo, muchachos, descarten. Si de verdad, no tienen ustedes por qué compartir mi opinión, por si acaso, en ningún caso. No pretendo influirlos, pero es que de verdad, a la larga, ¿verdad? ¿No es cierto? No pensemos ni un segundo que un sistema colectivo de pensiones, por ejemplo, de verdad nos van a mejorar las pensiones. Porque los países que eso se ha producido, está claro que hay un retroceso en la calidad de la pensión. ¿Ah? Entonces, claro, no sé, pues una persona podría decir, ya, ¿saben qué más? Yo voy a aportar a un fondo colectivo mis fondos previsionales, aquí están todos. Pero por un modo que se me dé la seguridad que mi pensión no solamente se va a mantener, si fuera un régimen absolutamente individualista, o por va a aumentar. La experiencia dice que no. ¿Ves? Las cajas colectivas, excepto Fuerzas Armadas un poco, ¿verdad? O alguno que otro gremio específico, ¿cierto? Tienden a bajar las pensiones. Porque el Estado, sobre todo los sectores, los países del mundo tercermundista, es mal administrador. ¿Ves? Entonces, bueno, es un tremendo pedazo de tema que, bueno, la idea es que personas llamadas a aportar su experticia, de verdad, nos indiquen, porque tampoco está claro que el tema de FP va a cambiarlo. Si hay tanto consenso que eso ya no sirve ya. Pero busquemos algo que sea, por lo menos, igual o mejor del sistema tan cuestionado. ¿Se dan cuenta? Si para mí, mira, para mi punto de vista, la clave de la crítica al sistema de FP es que a uno le descuentan el 10% de lo que gana. Eso es un porcentaje bajo de descuento. Entonces, claro, de hecho es el Mercedes-Benz que hablaba José Piñera, ¿cierto? Claro, el Mercedes-Benz, ¿cuál es? Bueno, él habló que la FP son como el Mercedes-Benz serían sueldos altos. ¿Ya? Porque si a un sueldo alto tú le sacas el 10%, ese 10% lo capitaliza, gana intereses, obviamente te da una buena jubilación. Pero el 10% de un sueldo bajo es bajo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el sistema no funciona, y está claro que no funciona. Y tampoco va a funcionar si las pérdidas las seguimos asumiendo nosotros y no ellos. Claro. Porque perdemos nosotros, pero ganan ellos. Ganan ellos. ¿Eh? O el tema, Nico, de cómo te calculan la esperanza de vida. Como que viviéramos como que fuéramos inmortales. Entonces, claro, ¿te das cuenta? ¿Cuánto éramos? 102, no sé, para la risa. 107 años. Entonces, esas son situaciones que evidentemente no resisten análisis. Tiene que evidentemente cambiar. Pues en la misma cuna del capitalismo no hacen eso. Los gringos no se jubilan así. Y esos son evidentemente capitalistas, más que nosotros. ¿Ves? Entonces ve que algo no está bien ahí. Bien. De hecho, en Estados Unidos hay algún tipo de caja, pues, claro, de aporte a un cierto colectivo. No a nivel nacional, pero sí a nivel sectorial. Sí. Hay sistema de caja también. No, ese sistema de caja no es malo. Si no es malo, si el tema es cuando, si es por gremio, por ejemplo, si me acuerdo, la caja de ferrocarriles, me acuerdo en su época, caja de empleados particulares, funcionaba. Ni hablar, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, son cajas sectoriales. Si el grave tema es que cuando la lógica del sistema de caja, que todos aportan a un fondo común, y ahí hacen un fondo colectivo, ya para generar pensiones dignas, cuando es demasiado masivo, y se genera, ¿verdad?, una demasiada esperanza de vida, a la larga, ¿verdad?, el Estado tiene que asumir lo que los aportes de todos los trabajadores y trabajadoras no pueden entregar. Y ahí empieza a haber pérdida para el Estado. El caso más grave, lo que estoy diciendo, es Argentina. Las jubilaciones, ¿verdad?, de muchas veces nuestros hermanos argentinos pasaban no de lo que aportaba el trabajador, el Estado se ponía. Quiebra el Estado. Eso es así. ¿Ves? Bueno, ¿cuándo comienza la globalización? Para muchos, ¿verdad?, finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ciertamente. Pero fíjense que esto tiene antecedentes mucho antes. Llegada de Colón a América, siglo XV, ¿verdad? Este proceso se acentuó
exponencialmente a partir de la revolución industrial del siglo XIX y el rearme del capitalismo, y adquirió su forma plena a partir de la segunda mitad del siglo XX. La globalización es el resultado de la consolidación del capitalismo y la necesidad de expansión del flujo del comercio mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces, como un sistema egoísta, porque es egoísta, un sistema que incluso nos treprida hasta caer en algunos elementos medio inmorales, como el capitalismo, ¿ya? Insensible a la desigualdad social, como el capitalismo, que más bien hace de la desigualdad un mérito. Claro, de la desigualdad un mérito. O sea, ese tema de la meritocracia, en el fondo, es la legitimación de la desigualdad. ¿Ya? Porque, claro, ¿qué se entiende por meritocracia? Que uno pueda acceder, ¿verdad?, a un mejor estándar de vida o lo que fuere a partir de tus méritos. ¿Ya? Entonces, bien, así dicho así, está perfecto, obviamente. El esfuerzo personal, ¿verdad?, te lleva a ascender en la vida, etc. Ya, pero todos tienen la misma herramienta para hacer eso. Es que si es sí, bien, perfecto. Pero es uno que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí donde el tema también de la meritocracia o de la sana competencia entre las personas no es tan justa. No es tan justa. La otra, que también lo escucho a veces demasiado, y así como que me canso un poco. Aunque estoy de acuerdo en alguna medida, pero en general no. ¿Ya? El pobre es pobre porque es flojo. Sí, sin duda, mucho pobre es flojo, sin duda. A cosas acostumbradas a dar la mano. Pero también hay personas que trabajaron toda su vida sin descanso, y nunca dejaron de ser pobres. Y no les podemos decir que son flojos. Entonces, ahí es donde hay que revisar nuestra sociedad, ¿se dan cuenta? En ese ejemplo que estoy señalando. Bueno, las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, sobre todo el Internet, han jugado un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. ¿Ya? Bueno, de hecho, la globalización, ¿verdad?, evidentemente descansa en la aparición del Internet en adelante. Si este proceso fue facilitado en su expansión, evidentemente el Internet está claro que eso ayudó. No sé, una vez escuché una alternativa, pero yo todavía de verdad no sé si existe un sistema de haberlo, ¿ah? Ojo, ustedes saben más. Alternativo al Internet, porque el Internet es como un monopolio. Pues. El Internet como sistema, me refiero. ¿Verdad? Claro, porque no veo algo alternativo al Internet, que otro tipo de red. Me parece un día, algo había en eso. O a lo mejor estoy confundiendo con las redes. Claro, parece que sí. ¿Se acuerdan cuando hubo una propuesta que nadie la pescó realmente, muy poco? Con un WhatsApp alternativo, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Electrónica. No tiene un nombre. ¿Ah? ¿Cómo? Tenía como otro nombre, ¿te acuerdas? Que llamaban a Telegram, dijo Telegram, gracias, el Telegram, por ejemplo. Algo se conoció, pero la verdad es que no le hizo ni cosquillar el WhatsApp. ¿Ya? ¿Y ustedes se acuerdan del Line? ¿Alguno de ustedes tuvo Line? ¿Te acuerdan del Line? Que fue también como un WhatsApp así, como alternativo, digamos. Claro, es que es difícil. El WhatsApp, el consorcio Face, WhatsApp, Instagram es un monstruo comunicacional. Entonces, como claro, había una campaña, dejar el WhatsApp y sumarse a Telegram. Gracias, pues, se me olvidó la palabra. No, pues no, si uno mismo, pues sí, cuesta. Claro, porque para eso tendría que haber una disciplina de gente cambiándose. Bueno, el surgimiento de bloques económicos, es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como en el caso de Mercosur o la Unión Europea, ¿ya? Es el resultado de este proceso económico. ¿Cierto? Los grandes bloques económicos tienden a buscar países aliados. Aquí tenemos el Mercosur, el Merconorte también, ¿verdad? Y la Unión Europea, que nació como Unión Económica Europea. Eso fue su nombre original. Después pasó a Unión Europea. Ellos quisieron, ¿verdad?, cambiarse ese nombre, o ese matiz, digamos, para no generar la idea que era solo lo económico lo que les importaba. Ya también otro tipo de tema cultural, ¿no es cierto?, humanitario. Bueno, y una de las primeras cosas que se inauguró eso fue la temática del euro, la moneda única, que constantemente a veces está siendo cuestionada. Acuérdense que el propio Reino Unido, ¿verdad?, se salió del euro.
Claro que Reino Unido siempre hay un tema de tradición ahí, ¿ah? La libre esterlina para ellos era muy importante. Bueno, la globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y justicia para todos los seres humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se puede afirmar que en un mundo globalizado, en el ámbito social, es aquel en que todos los seres humanos son considerados iguales, sin importar su clase social, creencias religiosas ni cultura. Evidentemente esto es un ideal. Está claro que es un ideal. Entonces, alguien puede decir el siguiente matiz. A ver, somos cualitativamente desiguales, pero iguales en dignidad. ¿Me explico? O sea, nuestras características, en el enfoque cualitativo, no hacen distinto. Evidentemente, ¿verdad? Pero en dignidad o el derecho a la igualdad de oportunidad, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que supuestamente hacer el énfasis, ¿no es cierto? Pero evidentemente son unos temas que están lejos de lograrse, lejísimos. La globalización política. La globalización ha fomentado la creación y el desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afectan a todos. Por ejemplo, el cambio climático, índice de pobreza, uso de recursos naturales, entre otros. Yo diría que también, por ejemplo, dentro de la globalización política, también tenemos constante movimiento en pro de especies en riesgo, ¿verdad? Greenpeace, por ejemplo, ciertamente la globalización le da a instituciones como esa la posibilidad de expandir, proyectar, publicitar su lucha, ¿verdad? En pro de los derechos de la conservación de vida silvestre. ¿Cierto? Por ello, se han creado instituciones y organizaciones de carácter internacional, sean privadas o no, porque hay, por ejemplo, ONG o instituciones, organismos internacionales como esa, como la que estamos hablando ahí, que el objetivo es luchar por estos valores y que tienen un marcado acento político, eso es una realidad. La ONU, por ejemplo, siempre ha sido cuestionada la ONU, sobre su eficacia, a quién obedece. Para muchos, ¿verdad? Es como, a ver, la ONU sería como el brazo político, social, económico y diplomático de Estados Unidos, ¿cierto? Pero recordemos que la ONU original, ¿verdad?, no era solo de Estados Unidos. La Unión Soviética también era parte importante. O que la ONU es capaz de hacer cumplir sus dictámenes, pero fundamentalmente sobre países del tercer mundo. Pero si está involucrado los intereses de una superpotencia, la ONU inmediatamente prácticamente es como un tema simbólico, ¿verdad? Los cascos azules, no sé si todavía existen, pero era una fuerza de paz, que supuestamente los cascos azules de la ONU eran soldados que eran los encargados de llevar y dar cumplimiento a los dictámenes de la ONU. Eso es una cosa. Y la otra, que también una fuerte crítica a la ONU, porque a veces ha presenciado cruzadas de brazos, grandes genocidios, pues. ¿Qué hizo la ONU en las matanzas tribales de África, por ejemplo? Hubo presencia, sí, ¿eh? Si ustedes ven la película, dramática, muy dramática, por cierto, Hotel Ruanda, ahí se ve que la ONU estaba, los cascos azules estaban ahí, en medio del genocidio, y recibieron la orden de retirarse. Y a lo más sacar, no me acuerdo, porque ese video está disponible, me parece, en Netflix, si la quieren ver y sufrir. Claro, tenían como misión sacar a los europeos y estadounidenses, pero no ayudar a los Hutus, que estaban siendo exterminados por los Tutsis. Ustedes saben que dentro de África hay distintos grupos, ¿no? ¿Verdad? Dentro del mundo afro. Y bueno, y de acuerdo, ¿verdad?, a la trama de esa película, basada en hechos reales, el Hotel Ruanda era un hotel fundamentalmente de turistas, que era como una isla en el conflicto. Entonces el administrador del hotel, me estoy ya contando la película ya, empezó a introducir dentro del hotel a distintos refugiados, al comienzo con pretexto que eran trabajadores, etc. Era como el Schindler africano, así como el Oscar Schindler africano, ¿ya? Hasta que los tutsis eran tontos, se empezaron a dar cuenta del tema, y él constantemente trataba, se lo hizo, buscaba maneras como de sobornar a los oficiales que tenían como misión matar a sus refugiados. Incluso hasta los sobornaba a veces con cócteles, con dinero, ¿eh? Pero se le empezaron a acabar los recursos. Y podía venir la orden, ¿verdad?, de que entrara la fuerza Tutsi, milicia, y empezara a disparar a granel, ¿cierto? Bueno, se las dejo hasta ahí. Motel Ruanda, una película muy buena,
¿ya? Ambientada en los genocidios de las tribus, guerras tribales africanas, ¿ya? La otra vez yo les conté que entre sus víctimas estuvo el hermano marista, ¿verdad? El hermano Fernando Lafuente. Hay una calle que yo te recuerdo su nombre porque trabajó tanto en el Diego Echeverría como en el Instituto Rafael Ariztía, hermano Fernando. Fue asesinado, ¿verdad?, en una misión de paz que él tenía junto a otros religiosos. Bueno, entonces ahí es donde está la ONU. ¿Se dan cuenta? El tema del mismo asunto de Afganistán, ¿dónde está? Entonces, eso son críticas, ¿no es cierto? Justificadas, por cierto. Bueno, la globalización tecnológica. La globalización tecnológica abarca el acceso a la información, Internet y medios de comunicación, así como los diversos avances tecnológicos y científicos en el área industrial y de salud, ¿ya? Vivimos en un mundo interconectado. La información se comparte a mayor velocidad y distancia. Las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en su país y alrededor del mundo a través de los diversos canales de comunicación que existen. Los medios de transporte también se han beneficiado del avance tecnológico y científico. Por ejemplo, se han desarrollado mecanismos para reducir el consumo de combustibles. Fundamentalmente este tema de la energía limpia, mareomotriz, solar, ¿verdad?, eólica, y los niveles de contaminación. Los vehículos poseen mayores sistemas de seguridad, entre otros. Considerar el airbag, ¿verdad?, como un tema de seguridad y no suntuario. Claro, porque antaño decir un airbag era un auto de alta gama, ¿no? ¿Verdad? No, pues el airbag no necesariamente es eso. Se puede salvar una vida. Puede salvar una vida. O salva vida, no puede, salva vida. El asunto de los vehículos, ¿verdad?, respetando estándares de anticontaminación, por ejemplo, la electromovilidad. Se dice que si no se ha desarrollado completamente es que porque los grupos de presión económico basados en los combustibles han impedido eso. Pero está claro, por ejemplo, que más vehículos eléctricos generarían a lo mejor mucha menos contaminación que vehículos a combustión, ¿verdad?, derivado del petróleo. Aquí en Quillota, que parece, ahí en calle Concepción, existe una parte de un punto como uno recarga la batería, ¿verdad? Sí, ahí en Concepción. ¿Afuera del chiquete igual? ¿Es el chiquito igual? Mira, sí. Ahí tenemos otro. Se llama chiquete, pero no. ¿De nuevo? Chiquita, claro. Entonces, Pepo, claro, porque está claro, es una forma. Claro, a lo mejor se dice, son vehículos más caros, ¿eh? Hay que invertir más en un comienzo. Una inversión inicial más elevada. Una. Y dos, la autonomía. La autonomía. No todas las partes donde uno va a existir eso, así como existen bombas de benzina, ¿eh? Entonces, ahí también, hasta el momento, sería como una forma de, o una razón de por qué la gente todavía no se involucra más en eso. Pero es interesante, a lo mejor se puede masificar. A lo mejor no evitaríamos mucha contaminación. Otra crítica también, que el auto eléctrico es menos veloz, anda más despacio, lo cual no sería malo. Tal vez. Bueno, la evaluación cultural. Va quedando menos si me voy a poner un poquito. Dice, la evaluación cultural se ha generado como consecuencia de las relaciones internacionales, derivadas del intercambio de la información, ¿no es cierto?, tecnológica, económica, turismo, entre otros, ¿verdad? De repente, por ejemplo, elementos culturales como el cine, la televisión, la literatura, la música, la gastronomía, por ejemplo, la moda, el teatro, los museos, son todas disciplinas que se pueden expandir a través de la globalización cultural. Algunos destacan la difusión de valores universales, el mayor acceso a la información e intercambio cultural, y eso es innegable. Eso es innegable que es así. Los grupos sociales de menor tamaño, por otra parte, se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso a la pérdida de ciertos valores propios, ¿verdad? Pues siempre, yo creo que desde el primer instante, la globalización como fenómeno completo, y específicamente la globalización cultural, fue vista como una amenaza para las culturas menores, ya locales, ¿no es cierto?, étnicas, grupos y pueblos originarios. Entonces, y hay una paradoja, ¿eh? Por una parte, a partir de la globalización, uno puede
difundir esto y defenderlo. Pero por otro lado, también puede, ¿verdad?, en un momento dado, atomizar y cercar culturalmente a los grupos menores, ¿ya? Originarios. Ya, y esa diapositiva es bastante interesante porque te ordena las consecuencias tanto positivas y negativas en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, ¿verdad? Por ejemplo, la consecuencia positiva económica aumenta las posibilidades de comercio y de negocio para las empresas. Eso es lo positivo. Yo digo que el punto de vista genera más bienes y servicios, bueno, y negativo, pero también incrementa el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las empresas nacionales y de las pequeñas empresas. ¿Ven? Acá se dan cuenta como que todos quieren a las pymes. Las pymes es como lo políticamente correcto. Incluso por ahí un candidato dijo, yo soy el candidato de las pymes, ¿no es cierto? Me parece que fue anoche. Bueno, ya, perfecto, está bien. Pero a la larga, ¿verdad? En la medida que, no sé, pues la capacidad de competencia es desigual entre un holding, un grupo, ¿verdad?, económico importante versus las pymes, esta última va a más bien sobrevivir que proyectarse, ¿verdad? Tal vez la pandemia fue una oportunidad en contrario a lo que estoy diciendo, ¿ah? Lo interesante va a ser que esto se pueda proyectar en el tiempo como un modelo. La autogestión, ¿verdad?, la organización de grupos, etcétera. Bueno, competencias, o mejor dicho, consecuencias políticas positivas, colabora a difundir las libertades, los derechos, por ejemplo, de las mujeres, de los niños, la democracia como sistema, ¿ya? Pero también algo negativo, ya lo se en su oportunidad, ¿verdad?, limita la autonomía de los países, que se ve condicionada por las decisiones de las grandes instituciones internacionales, por los intereses de las grandes potencias y por el poder de las empresas multinacionales, ¿ya? Entonces, claro, por una parte proyecta los derechos de las personas, la democracia como sistema, las luchas de género, protección al menor, a la infancia, todo eso. Pero por otra parte, abre la puerta para que intromisión extranjera cada vez más ponga en tela de juicio esta autonomía política. Bueno, y también consecuencias positivas en lo social, incrementa el nivel de vida del empleo, facilita la movilidad de la población, difunde avances médicos y sanitarios, ¿ya? Pero también por otra parte hay inestabilidad laboral, descenso salarial, ¿verdad? Por ejemplo, el tema migratorio afecta tanto a la población que migra como a la población que recibe a los migrantes, ¿ya? Y eso no es una expresión xenófoba, sino que es una realidad. ¿Te das cuenta? Porque la lógica salarial, por ejemplo, tiende a cambiar. Alguien decía, por ejemplo, con todo este tema migratorio, en general, ¿verdad? Arriendo, por ejemplo, de las casas subieron. Claro, porque de repente un propietario le convenía más bien arrendar por pieza y por persona, lo cual hace que se llama más a cuenta con mayor ganancia que el arriendo a familias tradicional. ¿Te das cuenta? Entonces hace que, por ejemplo, ese rubro haya incrementado sus cánones por el tema migratorio. Pero por otra parte, ¿verdad?, a lo mejor la calidad de vida bajó, ¿ya? Claro, porque casa habitación que estaba pensada para 6, 7 personas, o mucho, que 20 personas viven ahí, ahí estamos rayando en la indignidad, ¿ves? Entonces, todo tiene son versus reverso. Bueno, y finalmente, la globalización cultural difunde la ciencia, la tecnología y la cultura, pero también puede provocar la pérdida de la identidad cultural de algunos pueblos al imponer los modelos occidentales, especialmente primer mundo, ¿ya? Entonces, esta diapositiva, la 14, téngala en consideración, ¿verdad?, para justamente abordar la pregunta esencial, ¿cierto? Si ustedes ya lo hicieron, ¿verdad?, no importa, excelente. No, este consejo lo doy hoy día, pero de todas formas le puede servir a alguien que todavía no lo haya hecho, ¿ya? Para ese efecto, lo esperamos hasta mañana. ¿Consultas, dudas, muchachos? ¿Alguna duda?